Bueno, vamos a realizar un montaje con diodos LED y resistencias. El diodo, recuerden que es un dispositivo semiconductor que permite pasar corriente en un solo sentido. Aquí observamos el símbolo del diodo. Este es el símbolo del diodo y cuando tiene estos dos indicadores nos dice que emite, que es un diodo emisor de luz. Los vamos a señalar aquí. Aquí tenemos de diferentes colores según el elemento del que esté realizado. Este elemento son las resistencias. Las resistencias, recuerden, limitan corriente. Este es el símbolo de las resistencias. Ok. Recuerden, toda resistencia se lee por su código de colores. En este caso, tenemos naranja, naranja, café. Como vimos en la clase, el color naranja es el número 3 en la primera línea. El siguiente también se vuelve a escribir el 3 porque es naranja, naranja. Y el número café multiplica por 10. Esta resistencia es de 330 ohmios. Listo. Vamos a aplicar un voltaje a nuestro circuito de 5 voltios DC. ¿Ok? Esto permite que la corriente que pasa a través de los diodos LED sea limitada por la resistencia y evite que los diodos sufran un daño o, como decimos en el argot normal, se quemen. Inicialmente el circuito tiene esta forma. Una resistencia en el ánodo del LED, otra resistencia después del cátodo para proteger el siguiente diodo. Esto es lo que llamamos una serie, un elemento después de otro. Por este lado vamos a conectar la fuente de voltaje. Este es el símbolo 5 voltios DC. Esto es positivo y esto es negativo. Siempre el negativo de la fuente se conecta al cátodo del LED. Esto permite que la conducción sea de positivo a negativo, donde va el flujo de la corriente, atraviesa el ánodo por el sentido positivo, sale por el cátodo, vuelve aquí, sigue siendo positiva la corriente, porque va de más, la corriente va de más a menos, y encontramos el cátodo del siguiente LED y ese cátodo efectivamente va a negativo. Entonces, primero revisamos nuestro diodo LED. Identificamos el ánodo y el cátodo. Internamente vemos una parte que es más ancha que la otra. Esa parte ancha es el cátodo y la parte más pequeñita es el ánodo. Por lo general, cuando vienen de fábrica, el cátodo viene representado por la pata más corta, esta patilla. Y la pata más larga es el ánodo, cátodo y ánodo. Como dijimos, el cátodo siempre se va a conectar al sentido negativo para que la corriente circule de más a menos. Una vez identificado, realizamos nuestro primer montaje. Tomamos la resistencia y nos dice que hay que conectársela este LED es este de acá. Él me dice que aquí tiene una resistencia. Conectamos una resistencia. Nótese que conectamos la resistencia. Invertamos aquí.
en la misma línea donde se encuentra conectado el cátodo, como explicamos en la clase. Eso está interconectado. La siguiente resistencia que estaríamos hablando de esta va al cátodo del primer LED. Entonces simplemente el cátodo que es al lado lo ubicamos y colocamos nuestra resistencia. Listo. Volvemos a verificar. Cogemos nuestro nuevo diodo, ubicamos el cátodo que es hacia el lado izquierdo en este caso y el ánodo. Entonces montamos en el ánodo, conectamos la resistencia. Listo. Tenemos conectado nuestro circuito en serie. Aquí podemos observar que esta línea conecta el diodo amarillo con la resistencia y esta resistencia de acá conecta con el cátodo y esta con el ánodo. Para conectar nuestro circuito a la corriente vamos a usar una línea para ubicar el lado positivo y otra para el lado negativo. Entonces en este extremo de la resistencia vamos a ubicar nuestro lado positivo. Lo vamos a conectar a la línea de arriba. Esta línea va con la resistencia. Yo utilizo acá simplemente colores, es como para diferenciar nuestras conexiones. Y vamos a conectar al extremo donde termina el LED, que habíamos dicho que era el negativo. Nos referimos a este negativo. Conectamos a la línea de abajo. O sea, esta línea va a ser nuestro negativo y la línea de arriba, donde está el azul, va a ser nuestro positivo. Tenemos una fuente de voltaje que vamos a conectar el positivo a la línea de arriba, que dijimos que era la positiva, y el negativo a la línea de abajo, que era la negativa. ¿Qué debemos esperar? Que el diodo se encienda. Tenemos un voltaje, en este caso, de 4.5 voltios, porque esta fuente permite 4.5 o 6 voltios. Vamos a usar 4.5. En este momento tenemos encendidos los diodos LEDs. ¿Qué sucede si conecto más LEDs en serie? Simplemente el voltaje se va a distribuir en cada uno de los elementos, pero la corriente va a ser la misma. Si vemos aquí, la intensidad de los LEDs es la misma. Vamos a agregar otro LED para ver cómo se comporta. Hemos agregado el siguiente LED de la misma configuración. Después de este cátodo, la siguiente resistencia, y después de la siguiente resistencia al ánodo, y luego este cátodo a tierra. Ahí podemos observar que la intensidad en los tres LEDs es la misma.